noches, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a continuar con nuestros estudios. Recordemos que el lunes les mencionaba que estaremos tomando el tema del infierno. El lunes empezamos con este tema porque lo dividimos en 3 partes en esta serie de la sana y buena doctrina. Entonces tomamos en cuenta el lunes con la primera parte de este tema. Hoy miércoles estaremos viendo la segunda parte y el viernes veremos la tercera. Son 7 diferentes puntos, de las cuales el lunes vimos 3, hoy vamos a ver 2 y finalmente el viernes estaremos viendo los últimos 2. Relacionado con este punto en especial, la segunda parte de este tema del infierno, veremos en primer lugar la relación entre Gehenna y el lago de fuego. Recordemos que la primera parte que veíamos el lunes mencionamos 4 diferentes términos, tanto del idioma griego como del idioma hebreo, que nos hablan del infierno. Diferentes formas, diferentes tipos, pero nos hablan del infierno. Y resaltábamos que que estoy mencionando en este momento, propiamente dicho Gehenna, es el que se refiere específicamente, en el sentido estricto de la palabra, a lo que es el infierno. Y vamos a meternos en esta palabra. Como mencionaba ya, la primera parte se llama la relación entre Gehenna y el lago de fuego. Obviamente Gehenna se relaciona específicamente con lo que es en sí el infierno. Así que en primer lugar, relacionado con este punto, el Gehenna, el infierno, es el lugar eterno y final de los incrédulos. Es decir, de aquellas personas que no estuvieron dispuestos a creer, no estuvieron dispuestos a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces ellos solo se condenan. Algunos ya se han condenado, algunos están en este proceso y algunos en el futuro todavía se condenarán a el infierno por rechazar el mensaje, la salvación, el sacrificio de Jesucristo, y al no aceptarlo pues se condenan. Es el lugar, recalco, eterno y final de los incrédulos. El Hades, que también mencionábamos el lunes, y todos los que están en él, o los que estén en él en ese entonces, son echados en Gehenna, es decir, del infierno al infierno, pero de una manera específica a otra manera específica. Y hablando del Gehenna, es el sentido estricto de la palabra del infierno, como ya mencionamos, o en este caso relacionado también con el término el lago de fuego. Mencioné varios pasajes en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Esto será este momento, lo que acabo de mencionar, cuando las personas que estén en el Hades sean lanzados al lago de fuego, lo que es el infierno, el Gehenna. Esto se llevará a cabo después del milenio, es decir, de los 1000 años en la que Jesús estará con nosotros en este mundo. Y después, porque después del milenio, vendrá lo que se conoce como los juicios, pero aquí específicamente el juicio del gran trono blanco es el que se llevará a cabo. Todos aquellos que estuvieron en el Hades, como ya mencionábamos, todos estos serán llevados al Gehenna. Esto recalco nuevamente, después del milenio y después del juicio del gran trono blanco de Dios dirigido a los incrédulos, a aquellos que no creyeron. Vamos a tomar en cuenta un pasaje de la palabra de Dios que nos puede ayudar a reafirmar lo que les he estado mencionando en este momento. Y como les decía, Apocalipsis es un libro muy claro que nos habla de esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, los versículos 11 al 15 nos habla muy claro al respecto. Se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice la palabra del Señor. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este último versículo es la clave. Para no llegar al Gehenna, es importante tomar en cuenta esto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es palabra de Dios, lo que vamos a tomar en cuenta dentro de las Escrituras. Otro dato importante que me gustaría tomar en cuenta, lo que respecta al Hades y el lago de fuego, es que el lago de fuego se dice que es para siempre, literalmente de los siglos, como nos dice también Apocalipsis. Si nos damos cuenta, la mayoría de los pasajes que están relacionados con esto es precisamente el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, voy a pedirles que vayamos a este versículo. Apocalipsis 14, 11 nos dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el mismo libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 20, en el versículo 10, Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos dos versículos que acabamos de leer nos hablan de eso, que efectivamente el lago de fuego se dice que es para siempre, literalmente de los siglos de los siglos. Nótese que en el versículo 10 de Apocalipsis 20 habla de la bestia y el falso profeta. Son personajes relacionados con el mismo Satanás que estarán actuando en los tiempos de los 7 años de gran tribulación para evitar que la gente crea en el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí tenemos este punto tan importante. Hay que recalcar que los pecadores sufrirán pena de eterna perdición. Voy a pedirles que vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9. Este versículo nos dice: los cuales sufrirán, y aquí lo resalta, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia, y esto es algo terrible, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es algo tremendamente lamentable. Algo también relacionado con el Gehenna y el lago de fuego, lo podemos encontrar en Marcos capítulo 13, en el versículo 22. Aquí nos habla del juicio de los engañadores, es decir, todas aquellas personas que se dedicaron a engañar a la gente, haciéndoles creer otras cosas totalmente contrarias a lo que nos dice la palabra de Dios, es decir, contrarias a lo que Dios realmente nos quiso decir, incluso haciéndose creer por Mesías. Pues esos también vivirán la eternidad en el infierno. El juicio de los engañadores también será eterno. Marcos capítulo 13, versículo 22, nos dice aquí la palabra del Señor. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, es decir, aún a los que han creído, aún a los que han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal. Aquí me cabe señalar que cuando se habla de aquellos que son engañar, como dice la última parte del versículo, aún a los escogidos, este énfasis está relacionado con aquellos que han seguido el Evangelio, pero no precisamente que sean creyentes, porque incluso recalco, sí pueden de alguna manera ser engañados los creyentes, pero no pueden perderse, no pueden condenarse. Entonces es un punto importante que me gustaría resaltar de este tema. Recordemos que la palabra de Dios también utiliza el término de la segunda muerte. Habla de la primera muerte, pero vamos a algunos versículos de la palabra de Dios y seguimos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. También se le llama a esto de estar en el Gehenna, es decir, estar en el infierno, en el sentido estricto de la palabra.
también nos habla de la segunda muerte. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis, en el capítulo 20, ahora en el versículo 14, también nos habla de esto. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, la segunda muerte, en contraste o comparado con la primera muerte, hay que considerar que se refiere a la muerte física. Cuando una persona muere, físicamente hablando, es en lo que respecta a nuestra vida en este mundo. Será cuando los pecadores pasen del Hades para esperar el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 nos lo dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, hablemos de primera muerte como dejar este mundo y pasar, en este caso, al infierno. Y hablemos de la segunda muerte al momento de que llegamos al lugar, al Gehenna, al infierno, en el que pasarán por la eternidad su existencia. Utilizamos el término muerte no precisamente en la que dejarán de existir en el infierno, sino que dejarán de relacionarse con Dios. Es decir, la segunda muerte es la separación entre Dios y los pecadores. Y me gustaría ampliarlo un poco más. La segunda muerte es la separación eterna de Dios, entre Dios y los pecadores, es decir, los que mueren en sus pecados. Esa es la segunda muerte. No es que mueran como en la primera muerte, sino que pasan la eternidad en el infierno, en el Gehenna, y en la que lo peor de todo esto es la separación eterna en su relación con Dios, en su gracia y de su misericordia. Juan capítulo 8, versículo 21, nos dice, saldremos un poco de Apocalipsis, y dice Juan capítulo 8, versículo 21, dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. La separación entre Dios y los hombres. El mismo Evangelio de Juan, también en el mismo capítulo 8, solo que ahora en el versículo 24, voy a pedirles que vayamos a este versículo. Dice la palabra del Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y bueno, pasamos a la quinta parte de esta serie de estudios relacionados específicamente con el infierno, y vamos a tomar unos datos importantes del infierno mencionadas por Jesús, es decir, lo que Jesús nos enseña acerca del infierno. Al principio mencionábamos que Jesús, del lugar que más habló, fue precisamente del infierno, y razones obvias hubo y muchas, y vamos a tomar en cuenta algunas de ellas en esta quinta parte, lo que Jesús nos enseña acerca del infierno. Bueno, el infierno fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. En Mateo capítulo 25, en el versículo 41, nos lo dice claramente. Desde el principio de estos estudios mencioné que íbamos a confirmar todo lo que enseñábamos en base a principios bíblicos, y aquí están. Recalcamos, fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Mateo 25, 41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También Jesús hablaba acerca del infierno. Él decía que es un lugar donde el fuego no se apaga. Jesús lo expresa. Entonces estamos aquí saliendo del Apocalipsis para irnos a los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, donde Jesús claramente estaba hablando del infierno. Ya hablamos en la primera parte de Mateo 25, 41. Ahora vamos a Marcos, otro de los evangelios, Marcos capítulo 9, en la segunda parte del versículo 44.
resaltando que es un lugar donde el fuego no se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44, la segunda parte dice, el fuego nunca se apaga. Y ahí está algo muy importante a resaltar. Otro dato que Jesús mencionó respecto al infierno es que el infierno es un lugar donde se oye el llanto y el crujir de dientes de los pecadores. Tremendo, tremendas palabras. Llanto y crujir de dientes. Es decir, aquí refleja el dolor, el sufrimiento en su máxima expresión. Mateo, en uno de los evangelios, Mateo 13, versículo 42 nos dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otro punto que mencionó Jesús del infierno es que es un lugar de completa soledad en tinieblas. Pues obviamente si estamos en tinieblas es difícil que podamos estar en compañía de otras personas. No hay amigos, no hay familia, no hay nada de esto. En total, en el horno de fuego, en el fuego ardiendo, el agua de fuego, en una total y escalofriante obscuridad. Un lugar de completa soledad. Mateo capítulo 25, versículo 30, aquí nos dice lo siguiente, en palabras de Jesús, dice, y al siervo inútil, vean la expresión de Jesús, Mateo 25, 30, dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí se da el lloro y el crujir de dientes, nuevamente haciendo referencia a esta frase. Otro dato que Jesús mencionó en su ministerio terrenal y que se menciona, como ya mencionábamos, en los evangelios, es que es un lugar de juicio y de condenación. El infierno, el Gehenna, es un lugar de juicio y de condenación. En Mateo, seguimos en los evangelios, Mateo en el capítulo 25, el pasaje del capítulo que mencionábamos antes, solo que ahora en el versículo 46, Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué tremenda comparación hace Jesús aquí. Dice, e irán, ya es claro, no hay de otra. Irán estos al castigo eterno, los que se condenaron, los que no creyeron en Él, dice, y los justos a la vida eterna. El término justo se refiere a aquellas personas que aceptaron la justicia de Dios, que reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal y fueron rescatados de la condenación eterna. Hay ahí la gran diferencia. El lugar de juicio y de condenación. El infierno será una sentencia justa sobre los que rechazan el Evangelio de Jesucristo y no se arrepintieron. Aclaro tajantemente. Y otra cosa que resalta el pasaje de Mateo 25, 46, en este versículo, se deshace la enseñanza del purgatorio. Así que no hay purgatorio. Y termino con lo siguiente. Si los términos usados parecen ser muy severos, recuerden que la realidad es aún más severa todavía. Pues terminamos. Nos vemos el viernes para la tercera parte del estudio y que el Señor nos siga bendiciendo.